Y hay un espíritu que te ha estado persiguiendo, que hasta hoy no te va a atormentar más, en un sueño. Y se te aparece de tiempo en tiempo. ¿Esto es cierto o es falso? Ok. Ahora tú vas a ser libre de ese espíritu. Y Dios te va a ungir para que se rompa eso en tu familia. En el nombre de Jesús. Mando a ese espíritu que se le aparece a esta mujer en sueño. A la cuenta de 3. Quiero que con un grito salga de ella. 1, 2. Ahí viene. 2, 3. Suéltala. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Tormento. Fuera. Fuera. Con un grito. 1, 2, 3. Ahora. Suéltala. Salmo 104, a partir del verso 20. Salmo 104, 20, ¿ya? Dice de la siguiente manera: pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. 23 dice: sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Quiero hablarte hoy bajo este tema. Diga conmigo: noticias de noche. Pero no el noticiero. Sí, a ver, yo soy una persona bastante observadora y me da bastante curiosidad observar en el orden en el que Dios ha hecho las cosas. Mirando nuestros días, me puedo percatar de que Dios ha hecho nuestros días divididos en un espacio o un periodo de 12 horas cada uno. 12 horas de día y 12 horas de noche. Lo que conforman nuestros días, que son de 24 horas. Y normalmente la vida del hombre gira alrededor o tiene un ciclo conforme al propósito con el que fue creado el tiempo de la luz y el tiempo de las tinieblas o el tiempo de la noche. Porque de día el hombre naturalmente se levanta, va a su trabajo, hace los quehaceres de la casa. ¿Por qué? Porque ese es el diseño del día. E incluso es un poco probable que a una persona le dé miedo o le dé temor caminar por cualquier callejón de día. Es imposible o casi imposible que a una persona le dé miedo pasar por alguna calle por algo de día. Pero cuando llegue el horario nocturno, diga conmigo, cuando llegue el horario nocturno, no es lo mismo pasar por el mismo callejón que pasaste de día. No es lo mismo pasar por la misma calle que pasaste de día que de noche. ¿Está conmigo acá? E incluso cuando a usted le toca ir a la escuela o le toca ir al trabajo y usted, por cualquiera que sea el motivo o por cualquiera que sea la razón, se levanta tarde, a usted pone primero el prepararse para irse al trabajo, el prepararse para irse a la escuela, y aunque sabe que debe orar, muchas veces no ora. ¿Por qué? Porque hay un diseño natural para lo que Dios creó el día, y ese diseño te demanda ir al trabajo, ese diseño te demanda ir a la escuela, y se te hace difícil orar o buscar de Dios temprano cuando te levantas tarde para hacer los quehaceres del día. Por eso el salmista describe en el verso que leímos y dice que por la mañana sale el hombre a su labranza hasta la tarde. Diga conmigo: sale el hombre por la mañana. Diga conmigo: el hombre sale por la mañana a su labranza hasta la tarde. Pero cuando el salmista va a hablar de las noches, cambia la forma de narrar la historia. Diga conmigo: por la noche. Diga: cambia la forma de narrar la historia. Es por eso que al principio de nuestro día, en Génesis capítulo 1, verso 12 y 13, si quieren no lo busque, porque vamos a estar usando el verso principal que leímos. Dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género.
y vio Dios que era bueno. Y el 13 dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Cuando usted se pone a leer el Génesis o la creación, te vas a dar cuenta que en toda la creación, cada vez que Dios acaba un día de trabajo, dice la Biblia, fue la tarde y fue la mañana del día tal. Fue la tarde y fue la mañana el día primero, el día segundo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no sabemos cómo se manejaba el horario en aquellos días, porque en aquellos días no se vivía el tiempo que nosotros vivimos hoy, ¿sí o no? Pudiéramos decir que a lo mejor los días antiguos no duraban 24 horas. ¿Por qué? Era la tarde para Dios. Era la tarde y la mañana de tal día. Y de la tarde a la mañana hay 12 horas. De las 6 de la tarde, que es el horario donde se empieza a hacer de noche, a las 6 de la mañana, que es cuando empieza a surgir el día, hay 12 horas. Diga conmigo, 12 horas. Diga conmigo, noticia de la noche. Por eso Dios escogió el día para que el hombre trabaje. Pero Dios creó la noche para trabajar Él. Entonces, con este fundamento y con esta plataforma, quiero hablarte hoy acerca del poder de orar de madrugada. Diga conmigo, el poder de orar de madrugada. ¿Está listo? Dice el verso 20, vamos a desglosar. Dice el 20, siga conmigo. Dice, pone las tinieblas y es la noche. Eso tiene un punto y coma y dice, en ella corretean todas las bestias de la selva. Bien, la palabra tiniebla que ahí se usa significa ausencia de luz. Diga conmigo, la palabra tiniebla significa ausencia de luz. La palabra tiniebla siempre no se usa para identificar a los demonios. Se usa para Dios comunicarte de alguna manera que en ese momento había ausencia de luz. Pero después de esa expresión, eso tiene un punto y coma, es decir, cambio de idea. ¿Alguien sabe español acá? Diga, cambio de idea. El salmista describe que en las tinieblas de la noche el mundo espiritual se pone como una selva. Y dice que en esa selva las bestias del campo a esa hora salen a corretear. Pero ahora, todos los que estamos aquí presentes conocemos que la selva no es un lugar amistoso. Y que las bestias que moran en el campo, mucho menos. Diga conmigo, la selva es el mundo espiritual. Diga, y las bestias del campo son los demonios. Entonces, el salmista está diciendo, cuando hay ausencia de luz se hace de noche. Y en ella corretean o se activan los demonios en el mundo espiritual. ¿Está conmigo? Dice el 21, corre. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Fíjate algo. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios, ¿está conmigo? Para buscar de Dios su comida. Dice, en el mismo horario, fíjate, en el mismo horario en el que las bestias del campo salen a corretear, los leoncillos también están despiertos. Fíjate también que dice la Biblia leoncillos, no dice león, dando a entender de alguna manera que el salmista se está refiriendo a cachorro de león o a hijo de león. Entonces, sigo paro. El salmista no está diciendo que el león está despierto por la noche, no. Los hijos del león, cuando las bestias están en el campo, ya ellos están despiertos. No sé si en esta casa haya alguien que esté entendiendo lo que le estoy diciendo, que lo cambie en moneda nacional. ¿Habrá algún hijo aquí del león de la tribu de Judá? ¿Habrá algún leoncillo despierto esta noche? Vamos a seguir analizando. Fíjate. Dice el otro verso. Verso 22. Dice, sale
el sol. Uy. Dice, sale el sol y se recoge. Y se echan en sus cuevas. Dice el 23. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta... Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta... Fíjate que cuando sale el sol, eso significa cuando llega el periodo del día. Cuando el sol se levanta, dice que ambos bandos se recogen. Y se echan en su cueva. Cada uno coge para su esquina. Y dice, sale el hombre después a su labranza hasta la tarde. Me da curiosidad observar que cuando el salmista habla de los hijos de Dios por la noche, le llama leones. Pero cuando habla de ellos de día, le llama hombres. Es decir, que de alguna manera el salmista está trayendo identidad al horario que tú tienes que estar despierto. En el día, usted es la mujer de su casa. En el día usted es el hombre de su casa, usted es el sacerdote, usted es el papi Ricky de su mami. Pero cuando llega la noche, tienes que cambiar de forma. Y tienes que convertirte en un leoncillo. Allá aplaude a Dios. Diga conmigo noticia. Diga noticia de noche. Pero avanzando, me llama mucho la atención cuando el salmista habla acerca de los leones. ¿Por qué? Los leoncillos, perdón. ¿Por qué? Él dice que las bestias salen a corretear en el campo. Pero él dice que cuando las bestias salen a corretear en el campo, los leones rugen tras la presa. Es decir, que el alimento de los leoncillos son las bestias que salen de noche. Por eso el Señor, andando el tiempo, te dijo: la liberación es el pan de los hijos. Porque él, como describe que cuando las bestias salen a hacer sus fechorías de noche, los leones le ponen el pie atrás, porque el sonido de los pasos de las bestias del campo no los despertó. Ellos estaban alerta esperándolos. ¿Está conmigo? Entonces, esto te enseña que la oración de madrugada, diga conmigo, la oración de madrugada, diga el poder de orar de madrugada, te lleva a un nivel de revelación tan sobrenatural que te pone un paso por delante de tu enemigo. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque pareciera ser que el día o el horario del día es más ajetreado que la noche. No es lo mismo cuando usted ora de día que cuando usted ora de noche. Quiero ponerte un fundamento: Dios te escucha en cualquier momento. No vayas a pensar que si no oras de madrugada te vas a perder. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dios te escucha en todo momento, pero en el día normalmente, como está hecho para el trabajo, hay bullicio. Diga conmigo, bullicio, bulla, interferencia. Pero por la noche hay un silencio, hay una cautela. Tus sentidos espirituales están sensibles a cualquier sonido, porque no hay tanta bulla. Por el día tus sentidos espirituales están atormentados: el carro, el jefe, la esposa, el esposo. Pero por la noche, si cruza una cucaracha por el lado de ti, tú la sientes. ¿Por qué? Porque por la noche hay un misterio. Diga conmigo, hay un misterio. Siempre le enseño a los discípulos de la Casa de Paz que tú tienes que estudiar el carácter de alguien que te está dando un consejo.
Tú tienes que ver si esa persona refleja lo que te está diciendo. Y me gusta observar cuando voy a hablar de alguien si esa persona vive lo que escribió. David fue una persona que tuvo una vida de presa siendo un león. Siendo el rey de Israel, estaba huyendo como una presa. Pero hubo un momento de su vida, no lo busque ahora, te voy a dar la cita para que veas que estoy fundamentando. Esto está en 1 Samuel del capítulo 26, verso del 2 al 9. Hay una historia ahí que te voy a contar. Usted después lo busca, no lo busque ahora. Quédese con los textos principales que leímos. Dice la Biblia que David estaba huyendo como de costumbre de Saúl. Pero David se cansó y montó un campamento. Diga conmigo, montó un campamento con toda su gente. Pero Saúl le estaba cayendo atrás a David con 3,000 hombres, dice el texto cuando usted lo lee. Estaba atrás de David, detrás de David, detrás de David. Y según dice la escritura y la historia, cuando Saúl estaba cerca de David, dice que habían espías de David que le avisaron al rey. Y cuando le avisaron al rey, dice la Biblia en ese lapso que el pueblo o los soldados que andaban con Saúl de tanto perseguir a David estaban cansados y se echaron a dormir. Y en ese momento le dan la noticia a David: Saúl está cerca del campamento. Y David dice: vamos para allá. ¿Quiénes van conmigo? Fueron como 2 o 3 soldados con él. Y cuando David llega sigilosamente, están los soldados metiéndole idea a David en la mente para que mate a Saúl. Y ahí David te dice: Dios me libre de levantar mi espada contra el ungido. Todo eso que usted conoce. Pero cuando Saúl estaba durmiendo, David llegó la manera que se pudo acercar a Saúl. Y le picó el borde de su manto. Y cuando le picó el borde de su manto, se alejó de Saúl de nuevo. Y desde allá lo voció y le dijo: Rey Saúl, le dijo: ¿viste que cuando las bestias salen ya los leones están despiertos? Tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Entonces te estoy hablando de una persona que sabe a conciencia y a toda cabalidad lo que está escribiendo. Mira esto. Por eso, ya hablamos de esto. El problema de la iglesia de hoy en día es que mientras las bestias del campo están obrando, a la iglesia le cuesta levantarse de noche. En vez de estar despierto de noche, te da sueño, porque en el diseño natural la noche es para dormir. Pero usted no es una persona normal. Diga fuerte: yo no soy una persona normal. Fíjate, aparte de los muchos ataques espirituales, te quiero hablar de leyes naturales esta noche. Aparte de los muchos ataques espirituales que hay, de espíritus que te envían para que te den sueño y demás, para que usted no ore de madrugada, hay una ley o hay un diseño natural que Dios creó en el hombre, que en su diseño caído el hombre no maneja. Hay una ley natural que Dios creó para el hombre, que el hombre en su diseño caído no maneja. Piensa conmigo. Yo me he puesto a ver la vida de nosotros, y el ser humano tiene algo. Cada 12 horas usted se cansa. Cada 12 horas hay un bajón de energía en su cuerpo. No puede ser normal que en casi todos los trabajos al mediodía se pare para comer y descansar. Yo sé que mucho por el estilo de vida que llevamos se nos hace difícil dormir mediodía, pero es normal que a usted al mediodía le dé deseo de descansar. Porque el cuerpo humano cada 12 horas tiene un bajón de voltaje, tanto de día como de noche. Por eso, cuando
cuando usted no está haciendo nada para Dios, usted está activo. Pero después que se acaba la novela, pastora, a usted le da por leer la Biblia y se te mete un sueño del diablo, que no hay agua bendita que te lo quite. Y te duerme y te levantaste a lo mejor a las 7 de la noche, pero de los 45 minutos que duró la novela, viste la novela, se te metió un sueño que parece que tienes 3 días sin dormir. ¿Por qué? Porque hay un diseño natural para la noche, que es el descanso, que el hombre en su diseño caído no maneja. ¿Quiere que te lo diga? ¿Usted está listo para escuchar lo que yo voy a decir ahora? ¿Lo digo? Escúchame bien y pesa cada una de las palabras que voy a usar para hablarte. El primer sueño del mundo se lo inventó Dios. El sueño, tico, es resultado del cansancio. El hombre que Dios creó al principio era perfecto, y el cansancio es un defecto. Por eso el primer sueño del hombre se lo puso Dios a Adán. Porque Adán no necesitaba dormir, porque él no necesitaba descansar, porque él no se cansaba. Por eso, en este diseño caído, usted se cansa. Usted no está listo para esto, no está listo para esto. Porque es una ley natural que nosotros en el diseño caído no manejamos. Mira lo que pasa, rápido. Voy a ser bastante breve esta noche porque quiero impartir algo sobre ti. Al principio compartimos de la introducción que los días parecieran ser que no duraban 24 horas al principio. ¿Por qué? Porque leímos al principio que decía, y fue la tarde y la mañana. Y de la tarde a la mañana es el horario de la noche. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana es el horario de la noche, de la madrugada, ¿sí o no? Entonces, pareciera ser que en el principio los días no duraban 24 horas. Pero hay algo real. Y hay un dato tangible que usted no puede quitar de la escritura. Que el horario que Dios escogió para que el escritor Moisés describiera en ese tiempo fue el horario de la tarde a la mañana. Entonces, en ese horario que Dios permitió que se plasmara la escritura, era para enseñarle algo al hombre. Diga conmigo, enseñarle algo al hombre. Quiero compartirte este principio. La oración, escucha esto, que esto te va a cambiar la vida. ¿Cuántos reciben esto? ¿Cuántos reciben esto? ¿Cuántos reciben esto? La oración de madrugada te empodera para tener control y dominio sobre la materia, sea visible o invisible. En otras palabras, para tener control sobre lo natural y acceder a lo sobre. ¿Por qué te digo esto? Vamos a navegar en el tiempo. Mateo capítulo 14, corre. Mateo capítulo 14. Rápido. Mateo 14, corre, ya. Dice, a partir del 25, corre, que te voy a enseñar algo sobrenatural. Mira esto, ya estamos en el 14. Mateo 14, a partir del 25. Enseguida, está un poco alto. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Eso tiene un punto y coma. Diga, cambio de idea. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, voy para ti. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre ellos el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro, diga conmigo, Pedro. Y le dijo: Señor, wow, qué palabra acaba de desatar Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí vamos a dejarlo. Mírame. Jesús mandó a sus discípulos intencionalmente a la barca, porque Jesús conoce los tiempos y lo que va a pasar antes de que pase. ¿Sí o no? Entonces, Él mandó a los discípulos intencionalmente a la barca, con el conocimiento de la tempestad que se iba a levantar, con el conocimiento de que aunque el 75% de los discípulos eran pescadores, no iban a poder con la tormenta. Pero el propósito de Jesús no estaba fijado en la tormenta. El propósito de Jesús estaba fijado en enseñarle a los discípulos las noticias de la noche. Porque dice que Él lo manda. Él sabe que la barca se está cayendo, lo leímos ahí. Él sabe que los discípulos están en peligro. Él sabe que la primera iglesia, los primeros miembros de la iglesia están al punto de morirse. Pero en vez de ir a rescatarlos, se fue para el monte a orar solo. El problema no es que se fuera a orar. El problema es que se fue a orar y le dieron las 4 de la mañana. Y cuando Jesús llega, diga conmigo, cuando Jesús llega, ya leímos, los discípulos estaban con miedo. Y Pedro, diga conmigo, Pedro, mentora Nidia, Pedro, oró por la madrugada. ¿A qué hora llegó Jesús? A las 4. A las 4. Y a esa hora más, Pedro oró. ¿Sabe qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué? Todos están turbados, pero Pedro es el único que no está preocupado por la tormenta. Pedro sabe que el Dios de la tormenta está parado al frente de él. Aleluya. Y Pedro, espérate. Pedro está haciendo un cálculo y está diciendo: tengo mucho tiempo andando con un Dios sobrenatural y en mi vida no ha pasado nada sobrenatural. Por ende, la única solución que yo tengo para que mi vida se altere es que este hombre que yo lo estoy viendo caminar sobre las aguas, te lo voy a cambiar en moneda nacional. Agua significa materia, agua significa físico, agua significa natural. Pedro lanza una oración a las 4 de la mañana y le dice: Señor, dame el acceso a lo sobrenatural. Pero cuando Pedro le desata la oración de madrugada al maestro, le dice: Señor, quiero tener acceso a lo sobrenatural. Quiero tener el dominio de la atmósfera. Quiero tener el dominio de lo físico. Quiero tener el dominio de la carne. Quiero tener el dominio de las circunstancias. Eso es lo que Pedro le está diciendo al Señor. Y Jesús lo mira. Y Jesús le dice una palabra: ven. Pero en ese ven hay toda una serie de explicaciones que la Biblia no te registra que Jesús le dio a Pedro. En ese simple ven que Jesús dijo, hay una serie de explicaciones
que Jesús le enseñó a Pedro que no están escritos ahí. ¿Te lo digo o no te lo digo? Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ven. En otras palabras, estás a punto de conocer por qué yo lo dejaba a ustedes solo en las noches y me iba al monte a orar solo. Pedro, estás a punto de conocer de dónde era que salía la revelación de las parábolas. Pedro, estás a punto de conocer de dónde salía la autoridad sobre los demonios que ustedes no pudieron. Pedro, estás a punto de conocer de dónde salió la autoridad sobre las enfermedades. Todo eso, así se lo está diciendo en ven. Aleluya. Y cuando el Señor le desata la palabra, diga acceso. Diga, hoy yo voy a entrar en un acceso. Se alteró algo aquí cuando dijiste eso. Diga, hoy yo voy a entrar en un acceso. Dígalo de nuevo, diga, hoy yo voy a entrar en un acceso. Hay una unción en esa palabra, repítelo, diga acceso. Diga acceso, está pasando algo. Algo pasó cuando declaramos esa palabra. Pastor Luis, usted, Pastor Luis, póngase de pie. Ahí, gracias. Usted ha estado teniendo por tiempos seguido una visión, sueños, revelación, donde usted se ha estado viendo ministrando en multitudes grandes. Levante su mano. Esa visión te ha estado persiguiendo hace tiempo, muy seguido, usted sabe. Y usted ha preguntado en su corazón, Señor, tú sabes que yo tengo ciertas incapacidades que no te las voy a decir aquí en público. Y el Señor te manda a decir, estás en el proceso para el cumplimiento de la visión. Estás en el proceso de capacitación, siento a Dios, para el cumplimiento de esa visión. Esto es lo que tengo para decir. Fíjate, hay personas que Dios le está permitiendo tempestades en su vida para que vuelvan a la conexión, porque hay gente que agendaron cita con Dios y le están faltando. Sí, usted sabe. Hay gente que dijeron, Señor, a tal hora nos vamos a ver todos los días. Y usted sabe que le está faltando. Y el mundo se te está viniendo arriba, no porque Dios quiera destruirte, sino porque Dios quiere llamar tu atención. Santo. Diga acceso. Quiero decirte solo lo que el Espíritu Santo me enseñó. Diga conmigo acceso. Acceso de las 12 de la noche. Diga acceso de las 12 de la noche. Hay 3 portales importantes que se abren en la madrugada. 12, 3, 6 de la mañana. Diga 12, 3, 6 de la mañana. Diga 12, 3, 6 de la mañana. Ok. Vamos a compartir allí rápido en Lucas 5, 9. Dice de la siguiente manera, le dijo también. 11, 5, 9, Lucas. Corre. Acceso de las 12 de la noche. Ya está conmigo. Le digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a media? Y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Y no tengo que darle. Y aquel respondiendo desde adentro, diga conmigo acceso.
le dice: no me molestes. Perdón, la puerta ya está cerrada y mis niños están durmiendo conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, por su falta de respeto, por su incomodidad, por no ir al horario acostumbrado de siempre, se levantará y le dará todo lo que necesite. Diga conmigo: ven, Pedro. Ven, Pedro. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad, porque todo el que pide, el que busca y el que llama, diga conmigo: acceso. Diga conmigo: ven, Pedro. Entonces, hay algo sobrenatural. Hay un portal que se activa a las 12 de la noche. Pregúntame por qué. Porque hay un cambio en la atmósfera. ¿Por qué? Porque a las 12 de la noche finaliza un día y entra otro. Y en ese cambio hay portal que se abre. Igual que a las 6 de la tarde. Pero estamos enfocados en el de las 12 de la noche. Dice la Biblia que en esto que leímos hay tres personajes. Dice: el amigo que va a pedir. Diga conmigo: el amigo que va a pedir. El amigo que tiene la provisión. Y la visita que llegó a la casa. Entonces, a las 12 de la noche le llegó una visita al amigo que fue a pedir. Toca al que está a tu lado y dile: la revelación. Dile: la visita empiezan a las 12 de la noche. Los ángeles te van a tocar la puerta a las 12 de la noche. Pero a la medianoche el amigo le hace una petición: mira, no es ni por él, tengo una visita en la casa y no tengo que darle, te lo voy a cambiar en moneda nacional todo. Tengo que impartir en la iglesia y no sé qué ministrar. Tengo que impartir en la casa de paz y no sé qué dar. Tengo un problema en el matrimonio y no sé cómo solucionarlo. Tengo una visita sentada en mi casa que no tengo que ponerle delante. ¿Está entendiendo? Entonces, el amigo que tiene la provisión tenía, parece, la costumbre de que el otro amigo lo visitara de día. Y el amigo le rompió el esquema natural y le dio el acceso, le tocó la puerta a las 12 de la noche. Entonces, cuando él le abre la puerta, él dice: no tengo nada que darte y te voy a desatar algo que sabes que te pasa. No tengo que darte ahora. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te tiras a orar de madrugada, la primera hora de oración todo es una batalla. Sí, ay, santo, aleluya. En el primer tiempo de oración, tú parece que no vas a recibir nada. No hay revelación, unos pensamientos en la mente. No tengo nada que darte a esta hora. Pareciera que Dios no te está escuchando. Sientes mala presencia detrás de ti. Diga: no tengo nada que darte. Pero el Señor te dice otra cosa. Te aseguro que aunque por ser amigos del Espíritu Santo tú no te lo merezcas, por tú romper el patrón común, por tú romper el patrón normal y acceder a mi casa a las 12 de la noche a molestarme, aunque tú no te lo merezcas, te aseguro que te doy todo lo que pides. Diga: acceso de las 12 de la noche.
Alguien va a empezar a orar de madrugada hoy. Siento que a alguien le están como alando el espíritu así del cuerpo. Diga, acceso de las 12 de la noche. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Gracias, amigo. Entonces, el tú cambiar tu estilo y tu horario de oración puede hacer algo muy importante en tu vida espiritual. Dios es un Dios de tiempo. Cuando la iglesia primitiva se fundó, los apóstoles pusieron horas de oración. La oración de las 9, la oración de las 3. E incluso, gracias, cuando estaban las 10 vírgenes esperando al esposo, ¿a qué hora se apareció el esposo a buscar a las vírgenes? Se oyó el clamor del esposo a medianoche. Porque a las 12 de la noche, cuando tú no estás esperando a Dios, Dios se te revela. Amén. Sí. Sí. Aunque tú no lo creas. No es normal. Todo el mundo sabe que la novia es la última que llega. Pero en este caso, la novia tenía una demanda esperando al esposo desde temprano. Y el esposo se dio larga. Por eso es que al principio es la batalla, porque Dios está viendo si quieres permanecer. Amén. Sí. Y dice, y la voz del esposo se oyó a medianoche. Diga, acceso. Mira esto. Quiero compartirte algo. Cuando yo comencé a buscar a Dios, yo comencé a las 12 de la noche. Yo en mi casa recibí una instrucción del Espíritu de Dios. Y el Espíritu me dijo, mira, todos los lunes, después del tabernáculo, mamá, ¿te acuerdas? Todos los lunes después del tabernáculo, quiero que le pidas la llave a tus padres espirituales y te vayas a la construcción y amanezcas conmigo. Y yo el primer día se lo dije a mi mamá. Natural, no era cristiana. Le digo, mami, hoy no voy a dormir en la casa. Voy a amanecer orando en una construcción que no tenía ni persiana, solo tenía los huecos, nada más la puerta. Ya usted sabe lo que se formó en esa casa. Si te vas aquí no entra más, porque tú no te gobiernas y tú no te mandas. Le dije, sierva, como le digo a eso, le digo, mujer, sierva de Dios. Óyeme bien lo que te voy a decir. Dios me lo dijo a mí. Si tú quieres, no me dejes, pero de que me voy, yo me voy. Llegué el lunes, se acaba el tabernáculo, voy allá arriba, le digo, pa, mira, estoy sintiendo esto, necesito a ver si usted me puede prestar la llave. Yo me voy a encerrar ahí en la construcción y yo por la mañana temprano, cuando amanezca, se la traigo. Y todos los lunes, después que se acababa el tabernáculo, yo no me iba para mi casa. Yo subía con papá y mamá, le pedía la llave, abría y me encerraba hasta que amaneciera. En ese tiempo, Dios desarrolló en mí las lenguas, porque ya las tenía, pero no las hablaba porque sentía que las lenguas que yo tenía no rimaban y las que yo sentía en la iglesia sí rimaban todas. Entonces yo sentía que lo que yo hablaba era un disparate. Y comenzaron a pasar muchas cosas hermosas en mi vida. Dios comenzó a impartirme dones, a abrirme los ojos, a afinarme en el discernimiento, muchas experiencias sobrenaturales. Pero en un tiempo de búsqueda, ahí Dios me hizo guerrero. Vaya, a mí no me molesta orar con mosquitos, no me molesta orar con calor, porque allí yo me bebía el sudor. No oraba mucho, a veces no amanecí orando, me acostaba a dormir, me levantaba de nuevo, pero ahí me quedaba. Hasta que el nivel de oración fue creciendo. Diga, el nivel de oración va creciendo. Diga, el nivel de demanda va creciendo.
¿Por qué? Porque hay niveles que tú le pides a Dios que no responden a tu nivel de búsqueda. Sí. Hay géneros de lengua que tú quieres que Dios te entregue que no responden a tu nivel de búsqueda. ¿Está conmigo? Diga, acceso de las 12 de la noche. Y en una de esas experiencias, después de ese tiempo, yo tuve un sueño. Ponte de pie. Y me acuerdo que en el sueño yo estaba en un lugar con una discípula mía. Y en ese sueño descendieron algunas nubes. Y de esas nubes bajaron algunos ángeles. Muy blancos. Y cogieron como para atrás de un lugar y yo le caí atrás. Y esos ángeles me dieron un mensaje ahí. Después de eso, usted sabe que los sueños se cambian, son un poco raros, ¿no? Se cambia el sueño y me veo yo en la parada de allá abajo de por mi casa de micro 1 frente al rancho. Y cuando yo llego a la parada, veo que mis ojos se abren y veo a toda la gente que está encendida en fuego. La gente que estaba en la parada, toda la gente estaba encendida en fuego. Y uno de esos ángeles de los que me compartió el mensaje, creo yo, me salió de atrás y subió como para la zona del ditú con mi discípula. Y ahí me arropó una unción que yo la sentí en el sueño, sobrenatural. Y yo comencé a predicarle acerca de la venida del Señor. Y yo veía como la gente que no tenía a Dios literalmente estaba ardiendo en ese sueño. Y ardía la gente y yo le predicaba y sentía una unción y un poder sobrenatural sobre mí. Cuando ese sueño pasa, cuando pasa esa parte del sueño, me veo subiendo a la loma de micro 3 antes de llegar a energía solar. Cuando llego antes de energía solar, abro los ojos y miro al cielo, y el cielo se nubla de nubes blancas, nubes. Y detrás de esa nube blanca se paró un gran coro de ángeles bastante, y empezaron a cantar. Algo hermoso, lindo, sobrenatural. Más nunca he tenido una experiencia así. Y cuando yo me levanté de esa experiencia, de ese sueño, me quedé frisado en la cama. Y el poder y la unción que yo sentía en ese sueño me corría por toda la cama así. Y era algo sobrenatural que me corría. Me quedé como 3 minutos pensando, meditando, porque yo no creía lo que me estaba pasando. Y cuando me siento, no se me quitaba. Era un poder que me corría de los pies a la cabeza. Un poder que me corría de los pies a la cabeza. Me levanto a orinar y aquella corriente seguía. No podía yo ni sujetar bien, porque un poder que me investí y me corría aquello sobrenatural. Y desde ese día tengo por testimonio en el Espíritu que todos esos ángeles, siempre que yo ministro, ellos ministran conmigo. Y esos ángeles hoy están aquí. Levanta tus manos. ¿Por qué? Levanta tus manos, quédate así. Los niveles de oración de madrugada te van a hacer un cristiano diferente. ¿Por qué? Hay seres y niveles que demandan un tiempo de sacrificio. Por eso, cuando Jacob tenía el problema con su hermano, Jacob tenía un conflicto con su hermano. Su hermano venía a matarlo, Jacob lo sabía, y Jacob se postró a orar. Cuando el ángel del Señor se le aparece a Jacob y Jacob comienza a pelear con el ángel, era por la madrugada. Pero llegó un nivel donde el ángel le decía a Jacob: suéltame porque raya el alba. En otras palabras, suéltame porque se va a hacer de día. Te voy a compartir este misterio. Hay ángeles y demonios que nunca operan de día, solo operan de noche. ¿Usted cree que la luz del sol le va a hacer algún ángel? Es que la asignación de ese ángel con Jacob era para por la noche. Y hay niveles que te van a perseguir a partir de esta impartición, que van a ser únicos y sobrenaturales. Levanta tu mano. Mujer, la del abrigo azul. Ven acá, ven tú.
Corre, corre. Siga ahí en esa mujer. Levanta tus manos. Dios te viene dando seguimiento desde tu niñez. Y hubo una persona en tu vida, hombre por cierto, que te maltrató tanto, que te dañó tanto, que eso en un tiempo de tu vida puso el corazón tan duro hasta el punto de quererte quitar la vida y de sentirte menospreciada por todos. No querías ni salir de la casa porque te sentías al menos. Y Dios ha venido siguiendo tu vida hasta el sol de hoy. El Señor dice: dejó para romper la maldición de las mujeres de tu familia. Oh, Dios mío. Porque hay una herencia en tu familia de que las mujeres sufren mucho. Y hay un espíritu que te ha estado persiguiendo, que hasta hoy no te va a atormentar más en un sueño. Y se te aparece de tiempo en tiempo. ¿Esto es cierto o es falso? Ok. Ahora tú vas a ser libre de ese espíritu. Y Dios te va a ungir para que se rompa eso en tu familia. En el nombre de Jesús, mando a ese espíritu que se le aparece a esta mujer en sueño. A la cuenta de 3, quiero que con un grito salga de ella. 1, 2, ahí viene. 2, 3, suéltala ahora. Suéltala ahora. Suéltala ahora. Suéltala ahora. Suéltala ahora. Suéltala. 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 Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Tormento. Fuera. Fuera. Con un grito. 1, 2, 3. Ahora. Suéltala. Suéltala. Nombre de Jesús. Eres libre de tu azote, mujer. Amigo mío, te pido que ahora tú la unjas con una unción de liberación sobrenatural para romper esta cruz en su familia. 1, 2, 3. Está sobre ti esa unción. Está sobre ti esa unción. Tómalo, recibe. Nombre de Jesús. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria. Quiero terminar con esto. Escucha bien. No me mires. Hay una muchacha, una mujer. Hay una muchacha o una mujer que alguien intentó acosarla o manosearla. Eso no es cosa vieja. Tampoco es cosa tan reciente. Un hombre te perseguía diciéndote cosas por la calle. E incluso tuviste miedo de decir a tu familiar. Esa joven está aquí, o esa niña, o esa mujer. Intentaron manosearte o intentaron acosarte. Dios mío. Está aquí, está aquí. Está aquí esa persona. No tengas pena, te voy a llamar por última, lo voy a contar hasta 10 y no voy a hablar más. 1, 2, 3. Dios te está llamando. 4, 5, 6.